Hola y bienvenido o bienvenida en este vídeo que va a ser el primero de una larga serie de vídeos sobre la temática del porteo fisiológico. Si estás mirando este vídeo y no sabes lo que es el porteo fisiológico, pues simplemente es el hecho de llevar a su bebé en un portabebés. Pero ya verás que muchas de las cosas que te voy a ir explicando también son válidas para el porteo simplemente en brazos. Si tampoco sabes muy bien lo que significa el término fisiología y por qué se usa en la práctica del porteo, pues ya lo veremos la semana que viene. Antes de empezar, tengo ganas de compartir con vosotros el por qué me apetece hablar de porteo. Por una parte, simplemente es porque me apasioné de porteo cuando me convertí en madre e incluso cuando estaba embarazada ya miraba muchos vídeos de porteo. Y por otra parte, al cabo de unos meses me di cuenta de hasta qué punto mi portabebés se convirtió en algo fundamental, esencial en mi vida de madre primeriza y que me salvó la vida en tantas ocasiones. La verdad es que muchísimas veces me pregunté cómo me las hubiera apañado en tal o tal situación si no hubiera tenido portabebés. Muchísimas veces me he preguntado, pero ¿cómo lo hacían antes? ¿Cómo hacía la generación de mis padres, la generación de mis abuelos, de mis bisabuelos sin portabebés? ¿Cómo sobrevivían? A mí me facilitó la vida en tantísimas ocasiones que al final me formé para ser asesora de porteo con el fin de poder transmitirlo a los padres, porque realmente me pareció algo valioso para los bebés, para los padres y en especial para las madres. Hoy en día es algo que enseño a los padres o futuros padres en talleres, pero también doy formaciones para los profesionales que trabajan con niños o con bebés, ya que realmente es una práctica que me parece fundamental en la manera en la que enfocamos la relación con el niño o con el bebé. Bueno, en todo caso, en el enfoque que a mí me gustaría mucho ver existir en los profesionales que se ocupan hoy en día de nuestros hijos e hijas. Bueno, dicho esto, pasemos al tema de hoy, que es ¿por qué portear a los bebés? En general, cuando enseño el porteo fisiológico, me gusta hacerlo contestando a dos preguntas muy simples. La primera es ¿por qué portear a los bebés? Y la segunda es ¿cómo portearlos? Hoy vamos a ir contestando a la pregunta de ¿por qué portear? Sin entrar en los detalles de los beneficios y las ventajas. Y la semana que viene contestaré a la pregunta de ¿cómo portear? Entonces, ¿por qué portear a un bebé? Pero antes de contestar a ¿por qué portear a un bebé con un portabebés? Preguntémonos primero ¿por qué portear a un bebé simplemente en brazos? Voy a ir contestando esta pregunta en 3 puntos. Punto número 1. Bueno, la pregunta puede parecer bastante estúpida. ¿Cómo que por qué llevar a un bebé en brazos? Pues porque no nos queda otra. El bebé no puede desplazarse solo, así que vamos a llevar mucho al bebé en brazos para simplemente desplazarlo de un punto a otro. Pero no solo, porque también le vamos a llevar mucho en brazos cada vez que necesite ser calmado o que esté llorando. Claro que pueden haber excepciones de bebés que son muy calmados, que lloran muy poco, que van a pasar mucho tiempo en la tumbona, mucho tiempo en el cochecito, que duermen muchas horas en su cuna, pero bueno, en general son bebés que van a acabar teniendo plagiocefalia, es decir, el síndrome de la cabeza plana. Es cierto que esto varía mucho de un bebé a otro, pero en general un recién nacido realmente necesita que le llevemos mucho en brazos. Justo estoy editando el vídeo y hay una cosita que quería añadir, que es que no, los bebés no son caprichosos. Un bebé nunca llora sin una buena razón, ¿vale? No voy a deciros más del tema ahora mismo, pero podéis estar seguros que lo hablaré en otro vídeo. Es importante saber que el bebé humano nace muy inmaduro en comparación con el resto de primates. Esto se explica porque parece ser que la mujer, y el hombre, con la bipedestación, al erguirse, se le estrechó la cadera y la pelvis y se le fue aumentando de talla el cerebro y el cráneo. Entonces, claro, llega un momento que tenemos un problema y es que la cabeza del bebé ya no pasa. Entonces, para que el volumen del cerebro siga aumentando y con ello la inteligencia normalmente, el humano ha tenido que encontrar una solución a este dilema evolutivo, que ha sido el de hacer nacer a los bebés más pronto, de manera prematura en comparación con el resto de primates. Se habla a veces de una gestación en 2 fases. La primera fase, que sería la que se hace en el útero de la madre, y la segunda fase, que sería una gestación que sigue en brazos de la madre y que dura hasta que el bebé sea capaz de desplazarse. Se ve que el bebé humano llega al mismo desarrollo que los demás primates al nacer al cabo de más o menos unos 9 meses, que justamente corresponde con el momento en el que los bebés empiezan a gatear. Pero si me estás escuchando y ya eres madre o padre desde hace unos cuantos años,
Seguro que habrás notado, como yo, que no dejamos de llevar en brazos a nuestros hijos e hijas a partir del momento en el que son capaces de desplazarse solos, aunque sea de pie, caminando. Van a seguir pidiendo a ir en brazos hasta los 2 años, 3 años e incluso más, pues para desplazarles cuando están cansados o simplemente cuando necesitan ser consolados o calmados. Pasemos al segundo punto. ¿Por qué portear a los bebés? Pues porque es simplemente lo que está inscrito en nuestra biología. Cada especie animal ha desarrollado una estrategia para alejar del peligro a sus bebés. Y hemos clasificado, en función de cómo se adaptan al entorno en el momento del nacimiento, a los animales en 3 grupos diferentes. El primer grupo es el de las especies nidífugas. Es decir, que son bebés que van a ser capaces, poco después de nacer, de seguir a sus padres. La estrategia aquí de alejamiento del peligro es la de ser rápidamente capaces de huir. Por lo tanto, suelen ser animales que son más bien presas que predadores. Para los pájaros son aquellos que nacen con plumón y que después de nacer pueden caminar rápidamente, como los patitos o los pollitos, por ejemplo. Para los mamíferos, pues las vacas, los caballos o las jirafas hacen parte de este grupo. El segundo grupo es el de las especies nidícolas. Son bebés que se van a quedar en el nido o en el lugar de nacimiento y van a efectuar allí todas las primeras fases de su desarrollo. Aquí la estrategia de alejamiento del peligro se hace gracias al nido, que va a ser protector y que suele estar escondido, y por el hecho de que los bebés sean capaces de esperarse callados, en silencio, a que sus padres vuelvan para alimentarles de manera a no atraer a los predadores. Suelen ser animales que nacen ciegos o desnudos. Para los mamíferos, los perros, los gatos o los osos hacen parte de esta categoría. Y para acabar, el tercer grupo es el de los porteadores o llevadores. Son animales que no hacen nido, pero sus bebés no son capaces de seguir a los padres solos. Entonces aquí la estrategia de alejamiento del peligro es la de portear a los bebés. Y estos nacen con reflejos de prensión que les permiten agarrarse al pelaje de su madre y ser llevados. Los primates hacen parte de este grupo. Bien, ¿a qué categoría crees tú que pertenece el humano? Si nos fijamos, tenderíamos a clasificarnos en las especies nidícolas. ¿O no es así? Fíjate, elegimos un nido, una casa, la habitación del bebé, su cuna, su tumbona, el asiento para el coche, y en general el bebé va pasando de un sitio a otro y le mantenemos ahí mientras no llore o mientras no sea la hora de comer. E incluso a veces se alimenta al bebé sin sacarle de la tumbona. Pero no, me parece que no te estoy aprendiendo nada si te digo que biológicamente nos parecemos muchísimo más a un primate que a cualquier especie nidícola. Y efectivamente hacemos parte del grupo de porteadores. E incluso el bebé humano al nacer tiene reflejos arcaicos de prensión. O sea, biológicamente él se espera a ser llevado en brazos, y por su madre en particular. Para el humano, el hecho de elevar y llevar en brazos a nuestros bebés es seguramente un instinto ancestral que nos permite alejar del peligro a nuestros bebés. Es cierto que hoy en día en nuestras casas y vidas modernas podemos dejar al bebé en el suelo sin que haya ningún peligro, lo que no es el caso en todas las partes del mundo. Pero en realidad, si lo pensamos un poco mejor, no es tan obvio. Bueno, primero, si tenéis un animal de compañía en casa, o si tenéis, como yo, uno de esos pequeños seres un tanto salvajes a veces, llamados hermana o hermano mayor. Puede que el hecho de elevar al bebé sea alejarle del peligro. Nuestra manera actual de vivir claramente nos aleja de nuestra biología. Y los que fueron nuestros ancestros nómadas que porteaban a sus bebés cada día, pues poco a poco se han ido convirtiendo en los padres occidentales de hoy en día que construyen un nido, una casa y que han ido dejando de ir porteando a sus bebés. Y realmente es una pena porque ellos lo necesitan. Y justamente es el tercer punto para acabar de contestar a nuestra pregunta. El bebé humano realmente necesita ser llevado en brazos, estar en contacto con la persona que se ocupa de él y más precisamente estar en contacto con su madre. Y eso es recíproco. El contacto, el cariño, no es un lujo, realmente es una necesidad vital para el bebé. Se llevaron a cabo unos experimentos por un psicólogo americano llamado Harry Harlow que consistían en aislar macacos recién nacidos y ponerlos en una jaula en las que habían 2 sustitutos maternales.
Uno era un muñeco de alambre, pero que llevaba un biberón con leche. Y el otro no tenía alimento, no había biberón, pero lo habían recubierto con una tela suave. Luego estresaban a los bebés con un ruido fuerte. Se observó que todos iban a refugiarse al muñeco que estaba recubierto de tela. Incluso para alimentarse, los bebés se las ingeniaban para hacerlo desde el muñeco de tela. También se observó en jaulas en las que simplemente se ponía al muñeco de alambre que poco a poco los bebés se iban debilitando y acababan muriendo. Daros bien cuenta de lo que nos está contando este experimento. Lo único que hace la diferencia, lo único que hace que esos bebés no se dejen morir en un entorno en el que pueden respirar, pueden dormir, pueden comer, es el simple hecho de que haya un muñeco suave en el que refugiarse, en el que acurrucarse. Y es un muñeco inerte, ¿eh? Es un muñeco que no se mueve, no hay acción, no hay movimiento, no hay olores, no hay lenguaje, no hay caricias, no hay miradas. Y aún así eso basta para que los bebés no se dejen morir. A mí realmente este experimento, que es muy cruel con los animales, ¿eh? Hoy en día este tipo de experimentos no estaría autorizado, pero nos deja entender hasta qué punto el bebé realmente necesita un mínimo de contacto cálido. Bueno, es cierto que son experimentos bastante extremos y llevados a cabo con monos y no con humanos, pero en realidad se han hecho observaciones muy parecidas con bebés humanos. Es el fenómeno llamado hospitalismo, que es cuando un bebé es separado, un bebé o un niño pequeño es separado de sus padres y puesto en un entorno en el que no hay ningún sustituto maternal o paternal adecuado. Y esos bebés poco a poco van a ir cayendo en un estado de depresión y las consecuencias a veces pueden ser irreversibles si no se corrige la situación en los meses que siguen la separación. Y también se dan casos en los que los bebés se dejan morir. Espero que con todo esto que os acabo de explicar hayáis tomado conciencia de hasta qué punto el contacto, el cariño, es una necesidad absolutamente vital para el bebé. Bueno, ya a cualquier edad me parece a mí. Nutrir al bebé con cariño es tan o más importante que nutrirlo físicamente. Luego, el recién nacido también va a necesitar el contacto físico para ir construyendo su individualidad, ya que al nacer el bebé no tiene conciencia de estar separado del resto, de estar separado de su madre. Es progresivamente, con la exploración de su cuerpo, poniéndose las manos en la boca o cuando pasan delante de sus ojos, y con la interacción física con su entorno, con las caricias, los besos, el contacto piel contra piel, que poco a poco el bebé se va a ir dando cuenta de su piel y del límite de su cuerpo, lo que le va a permitir ir tomando conciencia de sí mismo. Portear un bebé va a estimular esta sensación de ser una unidad contenida y va a permitir que emerja la noción del límite entre el interior y el exterior de sí mismo. Y esto es una base indispensable para el desarrollo psíquico del bebé que poco a poco se va a ir estructurando. Bien, casi todo lo que os acabo de explicar es válido para un porteo en brazos. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué llevar a nuestros bebés en portabebés? Pues la respuesta es muy simple. Por razones obvias de comodidad, de practicidad, todas las culturas humanas han ido desarrollando sistemas para poder llevar a sus bebés y liberarse las manos y ser así más autónomos. Y sin casi ninguna excepción han instintivamente porteado a sus bebés de manera fisiológica, es decir, de una manera respetuosa de la anatomía del bebé y permitiendo un desarrollo optimal. La pregunta que resulta ahora de todo esto es ¿cómo portear a los bebés de manera fisiológica? Y es lo que veremos en el vídeo de la semana que viene. Hasta entonces, si has aprendido algo hoy, por favor no dudes en hablar de este vídeo, en compartirlo, en abonarte al canal o en seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por haber compartido estos instantes conmigo. Para mí ha sido un placer. Disfrutad de la vida y si tenéis un bebé, pues disfrutadlo mientras siga siendo un bebé. Ya me callo y hasta pronto.